Pero vamos a hablar muy sintéticamente de riesgos biológicos. Riesgos biológicos. Acá nos va a interesar sobre todo una primera clasificación que hagamos, porque una de las clasificaciones va a tener una medición o una forma de evaluar similar a los químicos. En cambio la otra no, la otra va a estar basada en datos probabilísticos. ¿Está? O sea que ese va a ser el objetivo de lo que vayamos a comentar ahora. Bueno, ¿a qué se refieren estos riesgos biológicos? Son organismos vivos que están presentes en determinados ambientes vivos. Vivos. ¿eh? Distinto a lo que decíamos hace un rato, porque decíamos los químicos de origen, ¿se acuerdan que decíamos? De origen, que teníamos distintos orígenes, pero acá estamos hablando de organismos vivos, presentes en determinados ambientes y que al ingresar en el cuerpo pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas, o sea, vamos a decirlo así simplificadamente, pueden desencadenar infecciones, alergias o intoxicaciones, para simplificarlo. ¿Está? Entonces, hay trabajos relacionados con esto, con elementos o con materiales que pueden producir esto acá. Por ejemplo, trabajos relacionados con la ganadería, con laboratorios, sobre todo ahora con el tema de las vacunas, o con la agricultura, o manipulando residuos, los que están trabajando en plantas de reciclado, etcétera, etcétera. ¿Sí? En excavaciones. Bien. Tienen acá un pequeño video. Y este material es una guía técnica de exposición a agente biológico, si no me equivoco se la dejé como material optativo. Bueno, esos, los llamé acá, organismos vivos, pueden ser microorganismos, pueden ser macroorganismos. ¿Está bien? Bueno, esos organismos, los microscópicos, pueden ser bacterias, virus, hongos, parásitos. Bacterias y virus no los vemos a simple vista. ¿Sí? Los macroscópicos sí podemos llegar a verlos, pueden ser piojos, garrapatas, etcétera, etcétera. Bien, vamos a hacer entonces esa clasificación que les anticipé recién, que tiene que ver con dos situaciones muy específicas. ¿Sí? ¿Cuáles son esas situaciones muy específicas? Una es esta. Si se trata de una exposición derivada de una actividad laboral con intención deliberada de utilizar o manipular un agente biológico. O sea que el propósito laboral principal, ¿cuál es? Es manipular un agente biológico. ¿Puede ocurrir esto? Por supuesto. ¿Dónde puede ocurrir? Ahí hay una foto cuando estamos desarrollando, por ejemplo, vacunas. ¿Está? ¿Por qué? Porque están trabajando directamente, están manipulando un agente biológico. ¿Sí? Están manipulando un agente biológico. Entonces, ¿esto qué es? Hay una intención deliberada de utilizar o manipular un agente biológico. ¿Sí? Y también hay otros casos. ¿Cuáles son esos casos? Una actividad laboral, pero que no tiene una intención deliberada de utilizar o de manipular un agente biológico. Por ejemplo, trabajando con la ganadería o ahí con la avicultura, por ejemplo, y estar en contacto con alguna enfermedad, por ejemplo, ahí de los pollos, o con alguna enfermedad del ganado, etc. O sea, ¿hay una intención deliberada? No. Pero viene de regalito, porque uno está trabajando con pollos, o porque uno está trabajando con vacas, o con lo que sea. ¿Está? ¿Sí? Entonces, no implica una intención deliberada de utilizar o manipular un agente biológico. ¿Sí? Además, tenemos que recalcar lo siguiente, o sea, no se puede considerar una exposición a agente biológico algo que no venga derivado de la actividad laboral. Por ejemplo, un resfriado o una gripe no puede estar categorizado como enfermedad laboral. ¿Está? Primero, porque es muy difícil determinar cuál fue el contagio. ¿Está? Así que eso no está relacionado con la actividad laboral. ¿Sí? Aunque puede ser discutido porque decir, bueno, fui a trabajar con alguien que tenía COVID y me contagié de COVID, qué sé yo. Bueno, está. O sea que esto se puede prestar a la discusión. Esta es una definición reglamentaria de los agentes biológicos,
que hablamos de microorganismos. Se los dejo para que lo lean con detalle ustedes. Yo estoy leyendo ahora el título nada más para no complicarnos. Microorganismos. Un microorganismo puede ser un virus, en concreto el del COVID es un virus, ¿está bien? ¿Sí? Microorganismos modificados genéticamente. Esto se da en un montón de actividades, o sea, se da en terapia genética, se da en producción industrial, se da en elementos que se manipulan para que se hagan resistentes a las plagas, o sea, semillas determinadas. ¿Está? Después discutiremos si lo queremos aceptar o no aceptar, pero bueno, esto es lo que está, esto es lo que ocurre. Cultivo celular, crecimiento in vitro de células aisladas de organismos pluricelulares y endoparásitos humanos. ¿Está? Pero en definitiva, lo que nos interesa es lo siguiente, desde el punto de vista de la higiene laboral nos interesa lo siguiente, que las 4 que acabamos de ver, lo que pueden generar son efectos adversos para la salud, que ya los dijimos, infección, alergia o toxicidad. Ese es el punto que nos interesa a nosotros, que por más que tengamos esa clasificación ahí legal, lo que tenemos es que cualquiera de ellas puede generar esto, puede generar o infección, o alergia, o toxicidad, que es lo que nos interesa desde el punto de vista de la higiene laboral. ¿Sí? Bueno, y de la misma manera que hicimos con riesgo químico, acá tenemos riesgo biológico en interiores de ambientes que no son industriales.